y después ocurren varias veces situaciones donde ellos, por ejemplo, entregan dinero para ayudar a familiares, por ejemplo, de la persona o por otras situaciones. Después hay una separación y la persona pide que devuelve eso y la otra persona no quiere, por ejemplo, no se siente como moralmente, éticamente debajo de ese compromiso. ¿Cómo lo ves? ¿Eso son cosas que ves frecuentemente en tu estudio? Frecuentemente vemos esos casos en donde por la dinámica de la pareja de repente se da esto de que, bueno, yo soy tu pareja, te ayudo, te doy este dinero. Sí, Obviamente por esa confianza y ese vínculo no sí. hay un pagaré de No, por claro, medio, un sí, contrato. sí, Se disuelve la pareja y dice, bueno, en términos económicos, ¿cómo quedamos? Y sí, la otra parte dice, vos me regalaste, sí, yo no tengo por qué devolverte. sí. Y esto se queda en el campo moral, 100%. O sea, si yo Sí, entrego un dinero, obviamente voluntariamente, pero no está en cuestión que lo hago, entonces no debería la persona que entrega ser la persona que después decide, ok, yo lo digo, eso es un regalo, o yo lo digo, por favor dámelo de vuelta porque yo te di. O sea, moralmente uno no puede decidir de esa forma o verlo de esa forma. moralmente sí, pero legalmente no. No, está claro. Sí, Entonces son asuntos que ves varias veces en tu todo el estudio. tiempo, todo el tiempo. Ya, Sí, mismo se da, por ejemplo, la situación de que, bueno, yo tengo ánimos de ayudarte, ayudarte a crecer, sí, ayudarte a superar esta dificultad. Y se da caso en que, por ejemplo, bueno, tengo este auto, ¿qué tal si vendemos y de sí, esa plata solucionas el problema que estás teniendo? sí. Se termina la pareja y decís, bueno, yo necesito Devuélveme. que me retorne ese Sí, dinero. sí. Claro, y se quedan en el campo moral porque no hay nada exigible que haga que yo te tenga que devolver y la persona dice, vos me regalaste. ¿Y qué causa eso? O sea, me sorprende porque no debería sentir la persona al menos reconocer que recibió y decir, ok, capaz no puedo ahora, pero tengo al menos la voluntad o reconozco que no es simplemente algo inventado que uno pide devolver. ¿Qué pasa psicológicamente que la persona en vez de repente ah, querer hacer eso, al contrario, muchas veces se ofende, por ejemplo? Sí, porque la persona es como que se autoconvence de que es algo que le corresponde por la situación en la que está. Mismo, por ejemplo, es algo sociocultural porque vemos no solamente en casos de familia. Vos me prestás y yo no te estoy devolviendo, vos me pedís que yo te devuelva y yo me ofendo, me enojo incluso porque digo, vos tenés que esperar, a vos no te hace falta esta plata. En algún momento te voy a dar. En ámbitos de relación se da de otra forma porque hay personas que piensan que es como una recompensa o es la parte que me corresponde por haber estado en esta relación contigo. Entonces, en ese tiempo de relación vos me diste eso voluntariamente y porque yo te voy a devolver. Entonces, ¿ves eso como una falta de ética o la persona no quiere asumir una responsabilidad simplemente o qué es la dinámica que ocurre? Y sí, es una cuestión moral 100%, porque si vos sos consciente de que alguien te facilitó en algún momento la Sí. ayuda para superar algo, por supuesto que corresponde la devolución, ¿verdad? Ujú. Y depende de la moral de cada persona, porque hay personas que si bien lo asumen, sí como pueda te lo voy a devolver, hay personas que dicen, no, vos me diste y punto.